Yo aquí traje un ejemplo que acabo de hacer no hace mucho de un circuito. Vamos a tratar de resolver este circuito. Voy a resolver este circuito de forma tal que nosotros podamos ver cuál es el procedimiento para resolver circuitos. Ya este procedimiento lo habíamos visto nosotros en unas clases previas, mejor dicho, se mandó en unos documentos previos, pero no lo habíamos practicado. Vamos a practicar un poquito justamente cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, déjenme hacerlo. Voy a copiar el dibujo y el problemita tiene un enunciado muy sencillo y es conseguir la corriente en todos los elementos del circuito. Para conseguir la corriente en todos los elementos del circuito, donde hay fuentes de voltaje y resistencia, lo que vamos a necesitar es colocar justamente primero las corrientes. Ese es el primer paso. Vamos a colocar aquí las corrientes. Todas las corrientes que vamos a trabajar, vamos a hacerlas como corrientes de malla. Las corrientes de malla deben colocarse para utilizar el procedimiento que nosotros vamos a ver en el curso. Todas deben colocarse en el mismo sentido. Voy a colocar esas corrientes justamente todas en el mismo sentido. O aquí al azar, un sentido. Voy a poner esa corriente aquí así. Voy a darle un nombre a esa corriente. Esta corriente le voy a dar el nombre de ISU1. Posteriormente le voy a cambiar el nombre a un nombre distinto. Pero por ahorita lo voy a llamar ISU1. Tengo la corriente ISU. Ahora, todas las corrientes deben estar en el mismo sentido. A esta la voy a llamar ISU2. Y a esta otra la voy a llamar ISU3. Es bastante sencillo el resolver los circuitos. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a aplicar la ecuación del método de malla. La ecuación del método de malla nos dice que si estoy estudiando, por ejemplo, la malla 1, a ella la voy a multiplicar por la suma de las resistencias que hay en esa malla. La malla 1 es esta. Y sumamos todas las resistencias que hay allí, que sería R4, R5 y R7. Todas las resistencias las coloqué iguales a 100 ohmios, por lo tanto la suma de esas tres resistencias va a darme 300 ohmios. Voy a colocar de una vez los 300 ohmios. No debe olvidarse nunca, muchachos, el colocar la unidad. Luego, las que no es la resistencia, mejor dicho, los términos que tienen que ver con las corrientes que no son la de la malla, van a estar siempre precedidos por el signo menos y multiplicados por las resistencias comunes entre la malla 1 y la malla 2. En este caso, entre la malla 1 y la malla 2, vean que esta es la corriente 1 y esta es la corriente 2, existe R7 nada más. Entonces vamos a colocar R7 que vale 100 ohmios. Nuevamente, no olvidarse nunca de señora unidad, hay que colocarla siempre. Como hay una tercera malla, también la coloco. La resistencia en común entre la malla 1 y la malla 3, entre la malla 1 y la malla 3 es R5, que vale también 100 ohmios. Y eso se iguala a la sumatoria de las fuentes que hay en esa malla. En esta malla tengo que en ese sentido de recorrido que da la propia corriente, iría de más a menos, sería menos 11 voltios.
Otra fuente es la B1, que iría de menos a más 10 voltios. Eso, por supuesto, me queda menos 1 voltio. Esa es la ecuación de nuestra primera malla. Noten que esa ecuación es muy simple. Voy a llamarla ecuación 1. El procedimiento es similar para la ecuación 2. Voy a colocar entonces, pero para la malla 2, ISU 1, ISU 2 e ISU 3. La corriente que tiene que ver con la malla que se está estudiando es la única que tiene el signo más. Las otras dos corrientes van a estar antecedidas por el signo menos. Si hubiese estado estudiando la malla 3, la situación es parecida, pero el signo más lo tendría entonces la corriente 3. En el caso de la malla 2, aquí tengo que poner la sumatoria de todas las resistencias de la malla 2 aquí. Esa resistencia de la malla 2 sería R1, R7, R2 y R6. Son 4 resistencias, eso da 400 ohms. En este caso, tengo que poner como factor de la resistencia, perdón, de la corriente 1, la resistencia común entre la malla 2 y la malla 1. La resistencia común entre la malla 2 y la malla 1 es R7, que vale 100 ohms. Y la resistencia en común entre la malla 2 y la malla 3, de la malla 2 y la malla 3 es R2, que también vale 100 ohms. Y esto es igual a la suma de las fuentes, vean. Aquí hay una sola fuente, que es B2, que si la recorremos en el sentido que da la corriente, iría de menos a más. Por lo tanto, es más B2, que es 17 voltios. En el caso de la malla 3, la situación es similar. Sumamos todas las resistencias de la malla 3, que sería R2, R5 y R3. Eso da 300 ohms. Y aquí pongo las resistencias comunes entre la malla 1 y la malla 3 y la malla 2 y la malla 3. Entre la malla 1 y la malla 3 está la resistencia R5. La resistencia R5 vale 100 ohms. Y entre la malla 2 y la malla 3 está la resistencia R2, que vale 100 ohms también. Y esto será igual a la sumatoria de las fuentes de esta malla, que sería menos B1, es decir, menos 10 voltios, más B3, más 54 voltios, menos 17 voltios. En este caso sería B2, menos B2, menos 17 voltios. Esa corrientica, o mejor dicho, esa suma, queda menos 10 voltios, más 54, menos 17. Eso da 27. Esta ecuación la voy a llamar ecuación 2. Y esta otra la voy a llamar ecuación 3. Muchachos, ¿tienen alguna duda de cómo surgieron esas ecuaciones? No, profe. Bien. Ahora, voy a simplificar sobre todo estas dos, para ponerla más corta. Bien. Esta primera la voy a colocar así. Y esta última la voy a colocar así. Ya tenemos entonces nuestras ecuaciones. Lo que nos restaría es resolver el sistema de ecuaciones. O sea, hay muchas maneras de resolver el sistema de ecuaciones.
Usted puede usar eliminación, sustitución, igualación, lo que sea. De hecho, hay muchísimos métodos adicionales a eso. Yo lo voy a resolver por un método relativamente distinto. Voy a hacerlo por el método de reducción de Gauss, método de eliminación de Gauss. Entonces, voy a fijarme, por ejemplo, en estas dos ecuaciones. Voy a empezar primero a eliminar y su copiar estas dos ecuaciones y voy a tratar de ver por qué número multiplico a las ecuaciones para que se cancelen el valor de I sub 1. Vean, aquí los coeficientes son 300 y 100. Si la ecuación 2 la multiplico por 3, se la sumo a la ecuación 1, noten que lo que va a ocurrir es que al hacer eso, el coeficiente que va a estar multiplicando a la ecuación 2 modificada en el término que tiene que ver con la corriente 1 sería también 300, pero negativo. De hecho, se puede ver que el coeficiente siempre es el cociente entre los dos coeficientes que vamos a tratar. Y le cambiamos luego el signo. Vean que 300 entre menos 100 es menos 3. Ahí está, lo multiplico por más 3. Entonces, vamos justamente a multiplicar esta ecuación por 3. Cuando multiplico esta ecuación por 3, esto se convierte en menos 300. Esto se convierte en 1200. Y esto se convierte en 300. Y 17 por 3 es justamente 51. Entonces este se va a convertir en 51. Vamos a notar que allí estamos tratando con la ecuación ya multiplicada por 3. Ahora, sumar las ecuaciones. El procedimiento equivale realmente a lo siguiente. Es como si nosotros hubiésemos despejado y subido una ecuación y lo hubiésemos sustituido en la otra, porque vamos a encontrar una ecuación que no tiene I sub 1, pero se consigue eso de manera más rápida. Obviamente, si saco factor común I sub 1, tendríamos 300 menos 300. Eso va a ser, por lo tanto, I sub 1 desaparece. Tendría menos 100 más 1200 ohmios. Aquí tengo menos 100 menos 300. Y aquí tengo menos 1 más 51. Esa ecuación yo la voy a llamar ecuación 3 después que la simplifique. Si esa ecuación la copiamos y la simplificamos, llegaremos a la siguiente. Los dos términos se cancelan. Los 300, va a quedar así. Esto me va a quedar 1100. 1200 menos 100, 1100. Y esto otro me va a quedar 400. Negativo. Y aquí me va a quedar más 50. Esta ecuación la voy a llamar ecuación número 3. Noten que la ventaja que tiene esta ecuación 3 es que no cuenta con I sub 1. Ahora, debo eliminar I sub 1 de otras dos ecuaciones, pero debo introducir la ecuación que no he usado, que es la ecuación 1. Entonces puedo usar la ecuación 1 y la ecuación 3, o la ecuación 1 y la ecuación 2. Perdón, 1 y 3 o 2 y 3. Puedo usar 2 y 3. Esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación 2.
como los coeficientes son menos 100 y menos 100 entre menos 100 da 1. Le tengo que cambiar entonces el signo y me quedaría menos 1. Entonces, una de las ecuaciones, esta, la voy a multiplicar por menos. Entonces voy a hacer S3 menos S2. Cuando haga eso, me va a quedar que a esta le voy a cambiar el signo. Y tenemos algo así. Ahora vamos a hacer la suma algebraica. Aquí ya yo sé que estas se van a anular. Voy a poner ya de una vez y su 2 factor común de menos 400 menos 100. Poner. Eso 3 por 300 más 100. Igual a 27 menos 17. Si manipulamos esa ecuación, llegamos a esto. Esto da menos 500 400 y esto da 10. Esta ecuación la voy a llamar ecuación 4. Notemos que las ecuaciones 3 y 4, voy a colocarlas aquí en azul, forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho hasta el momento. Noten que el procedimiento es relativamente sencillo. El método de eliminación es muy fácil. Voy ahora a combinar esas dos ecuaciones. Las voy a volver a copiar. Y voy a eliminar en este caso a, pero aquí puse menos 100, copié algo mal. Es la de la ecuación 3. En la ecuación 3 hice algo malo. Aquí. A ver, es que copié la ecuación que no era. Es que llamé a esta 3. Vamos a llamar a esta ecuación 4 o 5. Cometí el error de llamarla igual que una ecuación anterior. Entonces me copiar esta es la ecuación. Un error y traje de nuevo la ecuación que ya había utilizado. Esta es la ecuación que debe usar, no esta. Es esta la que voy a usar. Ahora, esta ecuación, como le dije, es nuestra ecuación 4. Esta sería la ecuación 3, que la copié, no la traje. Es esta, que voy a quitar. Así. Vamos entonces a manipular nuestras ecuaciones. Noten que aparecen estos coeficientes. Aquí se ve fácil algo. Si se suman estas dos ecuaciones, esos 5 más esos 4, se nos va a cancelar algo.
se nos cancela algo. Aquí creo que se alteró algo en esos 4. Está bien. Entonces, aquí se nos va a cancelar y su 3. O sea, vamos a hacer esa suma. Esos 5 más esos 4. Menos 400 entre menos 400 da menos 1. Le cambiamos el signo, nos daría 1. Por lo tanto, al sumarlas, se cancela uno de los términos. Aquí me quedaría y su 2 factor común de menos 500 más 1100 ohmios. Igual a 10 más 50, 60. Vamos a ponerlo ya de una vez. 60 voltios. Noten que esta última ecuación tiene la cualidad de tener una sola incógnita. Y ya podemos entonces despejarla de ahí. 60 voltios entre 1100 menos 500, es decir, 600. Ohmios. Sí. De esta manera tendríamos el valor de dicha corriente. Noten que esa corrientica nos, nos va a dar entonces 0,1 amperios. Corriente y su 2, 0,1 amperios. Entonces, ya una vez que tenemos esto, el procedimiento es sencillo. Podemos ir a cualquiera de las ecuaciones donde aparezca I sub 2 y otra incógnita, por ejemplo, la ecuación 5, y despejar de allí cuánto vale I sub 3. Como I sub 1, pero como I sub 2 es 0,1, vamos a poner aquí el valor de esa corriente. Una vez que tenemos eso, podemos entonces hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo y me voy a buscar una calculadora para sacar cuánto vale I sub 3. I sub 3 sería 50 menos 110 dividido entre, entre menos 400. Entonces, voy a sacar esa cuentica con la calculadora. Me queda 50 entre 110, perdón, 50 menos 110 entre menos 400. Eso me queda 0,15. Y ya una vez que tengo el valor de I sub 3 e I sub 2, puedo conseguir I sub 1 con cualquiera de las ecuaciones donde aparezca I sub 1. Podría ser, por ejemplo, esta. Voy a hacer la sustitución allí. I sub 2 es 0,1 amperio. E I sub 3, 0,15. Si despejo I sub 1, me quedaría 17 más 15 menos 40 dividido entre menos 100. Voy a hacer esa cuentica con una calculadora. 17 más 15 menos 40 entre menos 100. Eso me queda 0,08. Ya tenemos las corrientes, pero esas corrientes que acabamos de calcular son corrientes de malla. Es decir,
Las corrientes que tenemos son estas. Ellas corresponden a las corrientes en los elementos que no pertenecen a dos mallas, sino que pertenecen a una sola. Por ejemplo, I-1 sería la corriente que pasa por la fuente de 11 voltios y por la resistencia R4. I-3 es la corriente que pasa por R3 y por la fuente de I-3. I-2 es la corriente que pasa por la resistencia 6 y la resistencia 1. Pero las otras resistencias o las fuentes no les conocemos las corrientes que circulan por ellas. Por ejemplo, ¿qué corriente circula por acá? No lo sabemos, porque esos elementos están entre dos mallas. Para determinar las corrientes en los elementos que están entre dos mallas, se debe obligatoriamente dibujar primero la corriente. Nosotros vamos a dibujar la corriente. Esa corriente la dibujamos en un sentido arbitrario. Por ejemplo, voy a colocarla así. Esa corriente le tenemos que dar un nombre. Voy a llamar a esa corriente I-X. Ahora, nos fijamos en las corrientes de las mallas adyacentes. Hay una de ellas que tendrá el mismo sentido y la otra tiene el sentido opuesto. La relación para conseguir esta corriente I-X será la corriente de la malla adyacente que tiene el mismo sentido menos la corriente que tiene el sentido opuesto. Noten que I-2, cuando pasa por R2, tiene el mismo sentido que I-X, va hacia la izquierda. En cambio, I-3, cuando pasa por R2, tiene el sentido opuesto que I-X, va hacia la derecha. Por tanto, será esta corriente I-X igual a I-2 menos I-3. Vamos a poner I-X igual a I-2 menos I-3. Esa corriente sería la resta de I-2, que es 0,1, menos 0,15. Eso me queda menos 0,05. Ese es el valor de la corriente I-X. Vamos a conseguir otra corriente. Voy a poner aquí una corriente. Esa corriente la voy a poner hacia abajo. Vean, el procedimiento siempre es plantear primero la corriente, dibujar primero la corriente y luego determinarla en función de las corrientes de la malla adyacente. Esta corriente la voy a llamar corriente I-X. Profe, Dime. una pregunta. Cuando yo pongo las flechitas como para un lado o al otro, ¿lo hago arbitrariamente? Sí, lo hace arbitrariamente. Ok. Sí, tú le pones el sentido que a ti se te antoje. A no ser que en el enunciado te obliguen a tener una corriente en un determinado sentido. Tú la pones como tú quieras. Ah, de acuerdo. Entonces, en